Gloria a Dios por este día que el Señor nos ha dado. Pues vamos a la palabra, amados. Hay una alabanza, no me dio tiempo de pedírsela a Cristian, a ti, ¿verdad? Pero hay una alabanza que seguramente pues todos nos la hemos cantado, ¿no? Alguna vez. Y que va así más o menos, no canto, pero bueno, soporten mis gallitos un poquito. Pero esa alabanza dice: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. ¿Sí la han escuchado? Y una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Amén, ¿verdad? Todos hemos cantado esa alabanza, ¿verdad? Ándale. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Y bueno, pues, y es cierto, ¿verdad? Porque de alguna manera la mujer de flujo de sangre tocó también un día un manto, ¿verdad? De Jesús, y fue sanada de inmediato, ¿no? Esa fue una mirada de fe que tuvo esa mujer de flujo de sangre. Y Jesús también le dijo a un paralítico de la fuente, que le dijo: levántate, recoge tu lecho y anda. Y anduvo, ¿verdad? Entonces, una sola palabra, un solo gesto, una sola mirada de nuestro Señor es completamente suficiente para que nos sane y nos salve. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos sido levantados y sanados, ¿verdad? Cuando hemos tenido esa mirada de fe en nuestro Señor, y que no solamente nos ha sanado, sobre todo nos salvó, ¿verdad? Y ahora tu nombre y el mío está escrito en el libro de la vida. Amén. Entonces, pero aquí en esta palabra, ¿verdad?, que la he titulado: ¿cuántos toques necesitas del Señor? ¿Cuántos toques necesitas tú del Señor? ¿Cuántos toques fueron necesarios para que tú comprendieras y comprendas su gran amor? ¿Cuántos toques aún más necesitas del Señor para que creas, para que te mantengas en su camino, para que te mantengas confiado, para que permanezcas en ese infinito amor? Y la palabra, vamos a Marcos capítulo, comparte el mensaje, comparte la palabra. Hay muchos, ¿verdad?, que no están saliendo. Bueno, pero si ellos, ¿verdad?, les acercamos ese alimento que viene de Dios, ¿verdad?, será esa palabra en el nombre de Jesús, podrá caer en alguna tierra fértil y va a poder dar frutos. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, la palabra nos narra en Marcos capítulo 8, versículo 22, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase.
y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Esta es la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, bueno, nosotros hayamos leído este mismo pasaje varias veces o alguna vez. Pero la Biblia tiene algo que cada vez que volvemos a leer su bendita palabra, nos revela, ¿no? Nos revela cosas preciosas, una luz reveladora del Espíritu Santo, nos va dando ese mensaje que cada vez que lo lees dices, órale, me acaba, ¿verdad?, de enseñar algo el Padre adicional a lo que ya hemos leído, ¿verdad? Y así es la palabra de Dios, es viva, por eso es una palabra viva. Amén. Entonces, amados, este pasaje es uno de los que pues siempre nos ha inquietado saber un poquito más. Nos ha inquietado saber un poquito más, porque en este caso Jesús obró y fue tratado de una manera diferente a otras sanaciones que había realizado Jesús. Sin duda el Señor, ¿verdad?, aquí que obró, quería enseñar y obrar en las vidas de sus discípulos. ¿Aquí qué habrá pasado? ¿Qué creen? ¿Falló Jesús? O sea, ¿no le salió? O sea, él oró, ¿verdad? Y pues China, la primera no salió. ¿Falló Jesucristo? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? Obvio no. Pero el Señor quería, ¿verdad?, enseñar sobre todo, aprovechar esa obra, esa circunstancia. ¿verdad?, todas las cosas, ¿verdad?, son para bien, para los que aman al Señor, ¿verdad? Todo propósito del Señor tiene algo. Y el Señor Jesucristo también quería enseñarnos a nosotros, y en este caso quería darles también una enseñanza a sus discípulos, muy poderosa, muy importante, que inclusive muchos se han preguntado en este pasaje y después no lo comprenden y dicen, ¿por qué aquí Jesús a la primera no sanó de esta persona que no veía? ¿Por qué no vio, verdad, al primer toque del maestro, como a todos, verdad? Y ese es uno de los primeros casos que vemos, que no sanó a la primera. Jesús había dicho, si no hay, ¿verdad?, cuando fue por su propia, ¿verdad?, en su propia comunidad no pudo hacer milagros, porque dice que ¿qué? Que no había fe. Había mucha incredulidad. Y no pudo obrar ningún milagro. Entonces el Señor era, si no hay fe, no hay milagro. Pero aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué no sanó esta persona al primer toque del Señor Jesucristo? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿verdad?, por medio de esta bendita palabra, y que el Espíritu Santo te escudriñe, nos dé discernimiento, y que podamos todos, cada uno de nosotros, poder ver, que se nos abran esos ojos espirituales. Este es un pasaje completamente de enseñanza espiritual, aunque vemos que hay una sanidad física en esta persona que no veía, también tiene un trasfondo sobre todo acerca de la ceguera espiritual. Y hay muchos hermanos que actualmente ahorita están ciegos espiritualmente en sus casas. Y aún en las iglesias presencialmente hay personas también ciegas, no nada más por los que no van a la casa del Señor. Porque puede haber, ¿verdad?, que estén delante del Maestro y también sus ojos no están abiertos. Entonces, ahorita más, porque la gente, ¿verdad?, se ha despegado de la casa, se ha despegado del Señor, ¿verdad?, por diferentes cuestiones. Algunas personas porque a lo mejor no tienen la tecnología, ya son personas grandes, a lo mejor no tienen un nieto o algo que les ponga cada domingo la transmisión o algo, ¿no? Pero cuando uno está enamorado del Señor, le busca, ¿verdad? Hasta el vecino, oiga, póngamela, ¿no? Pero yo no quiero perderme, ¿verdad? Quiero mantener mis ojos espirituales bien abiertos y mis oídos atentos al Señor. Entonces esto, ¿verdad?, pasaje de ceguera y sordera espiritual,
Eso, ¿verdad? Es lo que enseña aquí, lo vamos a comprender. Lo que quiere enseñarnos, ¿verdad? No solo por este suceso, sino todo lo que es este capítulo 8 de Marcos, para que tú lo entiendas, es que pudiéramos nosotros abrir nuestros oídos y ojos espirituales. O sea, todo el capítulo 8 es de esto. Dices, pues ¿a dónde, verdad? Se ve, no dice que abre tus ojos espirituales. Claro, lo tenemos que ir, ¿verdad? Descubriendo por medio de la revelación de la palabra del Espíritu Santo. Entonces, para llegar a una comprensión plena de quién era Jesucristo y su grandeza, este era el objetivo del capítulo 8 que escribió Marcos, que pudiéramos nosotros darnos cuenta de la grandeza, el poder y saber quién es Jesucristo. A pesar de que andamos con Jesús, después no sabemos quién es Jesús. O sea, vamos a la iglesia, ¿verdad? Leemos la palabra, pero muchos no han alcanzado a comprender y a mantenerse en Cristo. Vamos a leer, por favor, Marcos 8:18. Hoy mismo, vean, vamos a comprender, y le quiero rápidamente, para poder entrar a este tema de la persona del ciego de Betsaida, voy a como que hacer una introducción muy rápida, para no tardarme tanto, porque ya me están tomando el tiempo. Entonces, en Marcos 8, vamos al versículo 18, por favor. Más adelantito, ¿verdad? Dice Marcos 8:18, dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos, ¿no qué? No oyen, y no recordáis. Entonces, ¿qué tan fácil es, verdad, nosotros no recordar, no ver, no escuchar, pero andamos con Cristo? O sea, por eso como que este mensaje, y eso se lo está diciendo a sus discípulos. Ya habían visto sus discípulos grandes milagros del Señor, y nosotros hemos visto grandes milagros en nuestras vidas, en vida de nuestros hermanos, en pastores, ¿verdad? En nuestros pastores. O sea, hemos visto testimonios, hemos visto. Y aún así les dice el Señor, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. ¿No recuerdan? Qué tan fácil es nosotros olvidarnos, ¿no?, de lo que el Señor ha hecho en nuestra familia, en nuestras propias vidas. En circunstancias como estas, donde hay temor, donde hay pruebas, qué fácil es olvidarnos de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor por ti? Y hasta que tú, ¿verdad? Tú te pones en un momento a ver, no me tiene que atrapar ahorita estos problemas. Las noticias, ¿verdad? Que ya están saturados los hospitales, que ya están esto, pues bueno, ok. Son noticias, pero tú ¿en dónde vas a estar poniendo tus ojos? Ábrelos para el Señor, escucha al Señor. Recuerda lo que ha hecho el Señor a ti. Y entonces, bueno, eso te va a dar la paz, la tranquilidad, ¿verdad? Y entonces regresa la calma, pero después andamos, ¿verdad?, poniendo nuestros ojos y abriéndolos a otras cosas, menos a lo de Dios, menos a lo que Él nos da. Entonces dice, esto los dice cuando los discípulos estaban discutiendo por algo tan absurdo. ¿Por qué les dijo esto que acababa de leer? Esto les dice, ¿verdad?, porque estaban discutiendo sus discípulos por algo tan tonto, tan absurdo. Y ahora decimos esto porque podemos discernir las escrituras con más tiempo, con más calma, pero pues de alguna manera muchos cristianos que tienen ojos, oídos, pues nomás no. ¿Por qué discutían? ¿Por qué dice el Señor, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, no recuerdan? Empecemos primero, ¿qué viene en el versículo del 1 al 10? De este capítulo 8. Entonces, no lo voy a leer, nada más es del 1 al 10, si ustedes en su Biblia tienen los titulitos, ¿de qué trata? De la alimentación de ¿cuánto? De los 4,000. Ojo, el Señor ya había hecho en el capítulo 6 la alimentación de 5,000.
¿Sí queda claro? O sea, una es de los 5,000 y esta de fue ¿qué? De 4,000. Entonces, no era única vez, o sea, ya los discípulos se habían sorprendido como el Señor de señores, el Rey de reyes, ¿verdad? Proveyó, multiplicó, ¿verdad? Grandemente, con pocos panes, con pocos peces, y recetó lo mismo, y siguió el mismo patrón el Señor en esto de los 4,000. Entonces los discípulos ya deberían de estar como que, ¿verdad? Ay, si el Señor es el que aquí, ahorita les da de comer mi Señor, ¿verdad? Porque ya lo hizo con 5,000, que aquí son 4,000. Y lo volvió a hacer el Señor. Y eso es lo que habla, ¿verdad? Del versículo 1 al 10, que nuevamente el Señor, ¿verdad? Ahí eran 7 panes, en el otro eran 5, ¿verdad? Entonces, con diferentes cantidades, el Señor aplicó la misma receta, ¿verdad? Multiplica y les da de comer a los 4,000. Wow, ¿no? Entonces, para que podamos entender por qué les dice esto. Milagros impresionantes, ¿verdad? Pudieron ver los ojos, ¿verdad? Porque hubo provisión y multiplicación de Dios. El Señor alimentó a 4,000, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces ya había alimentado a los 5,000, te repito, ¿verdad? En el capítulo 6, y bueno, pues ahora lo vuelve a hacer, pero ahora con 4,000, aplicando el mismo patrón, pan y peces. Ya van 2, ¿verdad? Entonces, aparentemente, ¿verdad? La torpeza espiritual de los discípulos hizo que olvidaran el milagro anterior. Imagínate, ¿quién puede olvidar esas grandezas, ¿verdad? De 4,000 y 5,000, primero 5,000, después otra vez, ¿cómo? O sea, ya deberían de haber tenido ahí bien afianzado de que no, mira, aquí el Señor va a proveer, va a dar. Amén. Pero vamos ahora a ver qué pasó en el versículo del 11 al 13. Y del 11 al 13 dice que pasando este acontecimiento de los 4,000, pasando, ni siquiera así de que un año después, o sea, pasó eso y después, del versículo 11 al 13 dice que pasando este acontecimiento, llegaron los fariseos a discutir y le pedían a Jesús que hiciera señales o milagros, pero para tentarle. Ellos no estuvieron donde estaban los 4,000, escuchaban, oye, que les dio de comer a 4,000, pues a ver, quiero ver, a ver, haz aquí milagros, Señor, a ver si es cierto, si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y a ver. Pero Jesús rechazó esa demanda porque sabía que ni un milagro le bastaría para convencer a corazones incrédulos o duros. Entonces, ya habían resuelto los fariseos no creer, ¿verdad? Y cuando no crees, el Señor, ¿qué? Tampoco te va a cumplir tus caprichos para que creas, porque en tu corazón está no creer. Entonces los corazones pueden llegar a ser amados tan duros que ni siquiera los acontecimientos y demostraciones más convincentes los van a hacer cambiar. Y hay algunos que sí, pero los milagros son tan temporales para mucha gente ciega, como estaban sus discípulos. Y andaban con Jesús y escuchaban a Jesús, sus discursos, pero el Señor decía, tienes ojos y no han visto. Me escuchan, pero no han oído, ¿verdad? Y Jesús no les dio señal ahí a los fariseos y los dejó, y dice la palabra en el penúltimo versículo, que se subió a la barca. Dice, dejándolos, el versículo 13, dice, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Fíjense entonces ahora, ¿qué pasa después de esto? Y es ahí cuando viene la discusión de entonces de los discípulos, ya que solo llevaban un pan en la barca. Fíjense, vamos a leer el 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, miren, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es eso porque no trajimos pan. O sea, ya tenían hambre en la barca
oigan, saquen el pan, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿Tú no lo trajiste? No, pues, ¿tú no lo trajiste? Nada más hay un pan. Y ahí empiezan, pero ¿para qué no traen pan? Y no sé qué, ¿verdad? Entonces empiezan a discutir. Pues es que el Señor nos dijo que nos cuidáramos de la levadura de los fariseos. Por eso había mucho pan, pero pues mejor no lo agarramos. ¿Sí queda claro? Fíjense qué excusas, por eso decía que era una discusión que tonta. Claro, lo vemos ahorita porque lo escudriñamos, pero así después estamos de afanados en la casa. Hoy solamente 20 pesos, hay solamente 100. Y yo estoy pasando, ¿verdad?, por alguna cuestión, ¿verdad?, que después dice, Señor, pero pues tú eres el que provees. Y solamente hay esto, pero Señor, cuando me habló así, digo, Señor, sigo agarrándome de ti. ¿Para qué voy a entrar en discusiones así? Si tú es discutiendo por un pan, mientras Él multiplicó para 5,000 y 4,000. ¿Sí queda claro? O sea, ¿por qué fue una discusión? Y entonces ahí es donde después en el siguiente versículo, ¿qué les dice el Señor? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? A ver, ¿por qué discuten? Ya me imagino el pasaje, ¿no? Cabezones, ¿verdad? ¿Por qué no tienen pan? ¿En serio? ¿Sabes cómo? O sea, ya hasta me sentiría. Dice, ¿no entienden ni comprenden? O sea, ¿no han comprendido? ¿Aún tienen endurecido vuestro corazón? Vean cómo el Señor estaba tratando ¿con quién? Con sus discípulos. Tienen endurecido aún su corazón que no creen. No han creído. Y están conmigo y han visto milagros y me han ayudado. Han servido al Señor. Pero aún también no han creído. Han estado endurecidos sus corazones. Y ouch, ¿verdad? Yo tomé mi parte, espero que tú también tomes la tuya. Porque el Señor le da para todos, ¿verdad? Entonces dice, teniendo ojos no ves, teniendo oídos no oyes y no recuerdas. ¿Cuánto? Vean cómo les recuerda a Él. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, Él no estaba recordando la anterior, sino la que era antes de los 4,000. O sea, no estaba recordando la que había pasado. Entonces dice, ¿y cuántas canastas llenas de pedazos recogiste de sobra? Y ellos dijeron, 7, todavía. 7 canastotas, Señor. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entienden? ¿Y ustedes, verdad, alegando por un pan? Ahorita, ¿verdad? Hago todo lo que vamos, nos va a sobrar. Pero fíjate cómo después nos perdemos rápido. Nos nublamos rápido. Viendo proezas de panes multiplicados para 5,000 y después para 4,000, ¿verdad? Y tenemos nada más un pan. ¿Y por qué no trají? Teniendo ahí al que multiplica y al que provee. ¿Verdad? Siguiendo, Señor. Es más, ¿verdad? Con esto de haber dicho, ¿verdad? Y ahí es, vean cómo, por eso les dice que tenían ojos y no ven, no quieren ver. Ustedes vieron, pero no están viendo, ¿verdad? Hasta ustedes recogieron las canastas, casi les dice. Y me dicen aquí discutiendo por un pan. ¿Qué lección, verdad, el Señor les da? Nos da, dijo el otro. Y por eso les dicen, no tienen ojos y no ven, teniendo oídos y no oyen, y no recuerdan. Por eso dicen, no recuerdan. Ahora sí, amados, esto aquí de alguna forma quería que sus discípulos pudieran tener esa visión y tener esa
convicción en quién era, que conocieran quién es Jesús, porque todavía andaban con Él, pero no sabían quién era Él. Imagínate. Y así hay muchos cristianos. Por eso, voy a adelantarme, vámonos al versículo 27. Sí, ya sé que me estoy saltando al ciego de Betsaida, ¿verdad? Pero vean cómo el capítulo 8 es completito de ceguera espiritual, de que no vemos las grandezas de nuestro Señor y que no lo olvidamos rápidamente. No escuchamos, a pesar de que supuestamente escuchamos. Fue hasta el versículo 27 y 28, fíjate cómo dicen: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quiénes dicen los hombres quién soy? Y ellos le respondieron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Hasta el 29 se cumplió el propósito de todo su enseñanza. Y que les dice: y ustedes, dice en el 21, entonces les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Sabían que todavía les tiene que preguntar: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Porque todavía no, ¿qué? Y habían visto milagros, los seguían, ¿verdad? Pero todavía no estaban bien afianzaditos. Hasta que le dice Pedro, ¿verdad? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Amén. Entonces, ¿qué esta palabra? Yo si quiere el Señor que abramos, fueron abiertos hasta ese versículo los ojos. Y es ahí, ¿verdad? Que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? El Espíritu. Fueron abiertos sus ojos de espíritu y tú eres el Cristo. Y la cacharon. Bueno, espero, ¿verdad? Porque después Tomás, ¿sí eres tú? ¿verdad? Entonces, aún así. Entonces el Señor quiere que abramos, amados, el día de hoy los ojos y oídos espirituales, y si alguna vez fueron abiertos, que tú de alguna manera no padezcas, hermano, cataratas espirituales, que te vayan cerrando la visión. Hay que tener cuidado que no nos salgan cataratas espirituales, por favor. No pierdas esa visión del reino de Dios en tu vida, en tu comunión con Dios. Vamos a retomar el pasaje del ciego de Betsaida y vamos al versículo 22. Y ahora sí, entonces ya puedo entrar hablándote que esto se trata de todo esto, viene de un trasfondo de que el Señor quería trabajar en sus discípulos en que ellos ¿qué? Abrieran sus ojos espirituales, que fueran convencidos y que sepan y reconocieran que Él es el Cristo. Porque a pesar de que lo seguían, ni ellos estaban convencidos. No estaban bien afianzados como cristianos. Y entonces en Marcos 22 dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Como en otras ocasiones, amados, podemos decir que estos amigos sirven de ejemplo de la forma en que nosotros mismos tenemos que llevar a otras personas, ¿verdad?, a Cristo para que puedan ser salvos. Esos amigos, ¿verdad?, llevaron a ese ciego para que pudiera ser salvo y sano. Y así nosotros, ¿verdad?, nos recuerda cómo nosotros tratamos de llevar las personas a Cristo. Amén. Así como vamos a ir desmenuzando el versículo. Y ahora, pero en cualquier caso, amados, el interés de los amigos contrasta con la pasividad del ciego, que debía haber sido el de mayor interés. Señor, sáname, ¿verdad? Dice ahí que fue llevado. Si observas, dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. O sea, ¿quién le rogó? ¿El ciego? O sea, los amigos. El ciego no estaba mudo.
¿Están de acuerdo, sí o no? Él pudo haber dicho, sáname, Señor. Ya me trajeron, sáname, tócame, tú puedes. Pero no. Y hay veces que después, ¿cómo traemos gente aquí a la iglesia y aún no tienen fe? Y tú estás, Señor, que le duele el estómago, y sane por su estómago, sane por esto, ¿verdad? Y oramos, ¿verdad? Pero ellos no vienen, ¿verdad? Hay una pasividad, hay una incredulidad además. Y entonces los amigos son los que oran. Y ore por esto porque su familia hay una broncota, entonces, pero él no sale, hay una pasividad. Entonces, no es como Bartimeo, ¿no? Que aquel ciego de Jericó, que desde el momento que supo Jesús, llegó a la ciudad, no dejó de seguirle pidiendo, sáname, Señor, ¿verdad? Como Bartimeo. O sea, es una diferencia, un contraste. Pero la verdad en esta persona estaba peor que los discípulos, porque no veía físicamente. O sea, los discípulos no veían de espiritual, pues ni espiritual ni mucho menos físicamente. Entonces, porque no creía, tuvo que ser llevado, y los que querían que lo sanaran más bien eran los amigos. Y a veces así intercedemos por nuestra familia, por un enfermo. Ahí lo llevamos al altar del incienso de las oraciones para que el Señor lo sane y lo salve. Entonces, el primer versículo pues nos demuestra cómo después nosotros tratamos, ¿verdad?, de llevar a nuestros seres queridos a la salvación, ¿verdad?, a que conozcan al Señor y que pues de alguna manera lo reconozcan y sean sanos, ¿verdad?, porque oramos todos por nuestra familia, aunque no es conversa. ¿Sí, vamos bien? O sea, que esto es lo que normalmente hacemos con personas que no conocen al Señor. Versículo 23, dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Entonces dice aquí, vamos a ir viendo, vean qué precioso. Jesús dice aquí que lo toma ¿de qué? De la mano del ciego. Lo toma de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Y te empiezas a preguntar, ¿pero por qué no lo sana? Lo saca de la ciudad. Ven, vamos. De la aldea, no de su casa. ¿Se queda claro, sí o no? No sé si haya sido la aldea como de, no sé, 10 cuadras cuadradas, ¿verdad? 10 cuadras a la redonda, 5 cuadras, 3 cuadras, no sé. Pero fuera de la aldea, nos dice, ven, vamos a salir de la aldea. No de tu casa, ¿verdad? No aquí afuerita. Entonces, dices, bueno, en cualquier caso el hecho de que Jesús sacara fuera de la ciudad al ciego nos presenta un cuadro pues realmente hermoso. Podemos imaginarnos a Jesús agarrándola de su mano, guiándolo de la mano al ciego por un buen ratito. Varios pasos, no solamente 4 o 5 fuera de la casa, fuera de la aldea. ¿Sí queda claro? Entonces, hasta tenerlo fuera de la ciudad. No es aquel, ¿verdad? No es que el ciego no tuviera quien lo guiara. Pues si lo llevaron sus amigos. ¿Están de acuerdo, sí o no? Pero lo tomó Jesús de su mano, como a ti y a mí nos toma. Amén. Con delicadeza nos lleva y nos guía. Esa es la parte de lo empieza a guiar el Señor. ¿Sí queda claro? Y ahí estabas, ¿verdad? Porque ahí estaban sus anillos, pero el Señor quiso hacerlo él mismo. Entonces, esto forma parte también del proceso de sanidad que el ciego necesitaba. Sentir el amor y el contacto, ¿verdad? La presencia de Jesucristo en su vida. Amén. El contacto con Jesús, el sentir su dirección, el que me está guiando mis pasos prácticamente. Él lo pudo experimentar. Al ver que me está dedicando tiempo, tal vez alguna conversación en el camino hubo, no lo sé.
Pero sobre todo, amado, estar con Jesús fuera de la muchedumbre de la aldea servía para establecer una relación de confianza entre él y Jesús. Amén. Que recuerden que pues era muy pasivo, pues él no, ¿verdad? No dijo sáname ni nada, sino más bien los amigos pedían que lo sanara. Entonces podemos preguntarnos por qué lo tuvo que sacar de la aldea, pues tal vez porque no sé, a lo mejor no eran tiempos para hacer más publicidad a milagros, porque todavía tenía que ser el tiempo, ¿verdad? De varias cosas más. No lo sabemos, ¿verdad? No lo sé, ahí sí no lo sé. Por más que le diga al Señor, ¿por qué fue? ¿Por qué no fue aquí en la casa, no? Ahí mismo. Y pudo haber visto mucha gente y convertirse. No lo sé. Jesús hacía milagros frente a mucha gente. Entonces dice que Jesús le escupe a los ojos, como que después obró diferente el Señor, ¿no? Dice, le escupe a los ojos y le impone las manos, ¿verdad? Porque si leemos, dice, entonces tomando la mano del ciego lo saca fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. O sea, impone manos, como a veces se imponen las manos, ¿verdad? No en los ojos, ¿verdad? En la cabeza. Entonces, ese es el primer toque del Señor que hace sobre él. El Señor sanó a muchos ciegos, pero en esta ocasión la forma en que llevó a cabo la sanidad es completamente diferente a los demás. Primero por la escupida, ¿sí queda claro? Y la impone manos. Esto nos recuerda que el Señor no se limita en usar siempre los mismos medios. Amén. Cada persona, amados, es diferente y por eso el Señor trata cada caso de forma individual y personal. De la misma manera, a cada uno de nosotros nos busca y nos llama a la conversión o nos sana de diferentes maneras distintas. Entonces, atendiendo siempre a nuestras circunstancias y necesidades de cada quien. Así obra el Señor. Vamos a leer el versículo después 24. Y bueno, dice... Le preguntó si veía. ¿Y el 24 qué dice? Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. El ciego responde que ve algo, pero no con claridad. Ve a los hombres como arbolitos, pero los ve que caminan, ¿no? Que andan. Árboles que andan. Obviamente el ciego cuando quiso mirar posiblemente pues vio borroso, ¿verdad? Pues si lo entendemos así, pues vio borroso y pues que andaban, ¿no? Algunas por ahí. Entonces, que eran como árboles, dice, veo como árboles, ¿no? Entonces podemos entender o como que pues bueno, pues ve borroso. Pero la parte que dice... pero los veo que andan. ¿A poco estaban? Si estaban nada más, los sacó fuera de la aldea. Estaban solamente sus discípulos. ¿A poco estaban marchando, dando vueltas? ¿No? Seguramente todos estaban a la expectativa que estaba haciendo el Señor. ¿Sí vamos bien? Ok, entonces, ¿qué significa esto? ¿Jesús falló? O posiblemente podemos pensar que no tuvo la fe suficiente el ciego para ser sanado la primera vez. Para que ocurran los milagros, pues la iglesia entera pues tiene que creer, ¿no? Poner su granito de fe, como de semilla de mostaza, con esa es la chispa, ¿verdad? Para que el Señor haga el milagro. Y cuando el Señor Jesús fue a su ciudad, dice que no pudo haber milagros porque pues no había fe. Ahí no hubo ni una semillita de mostaza, ¿verdad? Entonces, hay personas que uno les impone la mano
y ora por ellos, y se ora por ellas, pero se siente que de alguna manera no tienen fe, hay incredulidad en su corazón. Entonces, cuando uno ora por ellas, no cierran ni los ojos porque pues tienen miedo, están más concentrados en qué va a pasar, ¿sí? Entonces, no me quiero caer como me dijeron. Entonces, hay eso y obviamente va invalidando la fe, ¿no? ¿Por qué este suceso trae una cadena de varias enseñanzas? Vean por qué aquí vamos a descubrir, ¿verdad? Y que de alguna manera vamos a ver cómo todas las cosas ayudan para bien a lo que conforme a sus propósitos, ¿verdad? Son llamados, como dice Romanos 8. Vamos a ver los siguientes puntos, qué significa esto de que veía árboles y por qué no fue sanado en el primer toque. Yo le decía al Señor, ayúdame, ¿por qué ahí que fallaste o qué pasó, no? ¿Por qué? Y en serio, yo la verdad, cuando ayer le compartí a mi esposa y le di gracias a Dios porque al estar preparando esto, el Señor me iba enseñando precioso que, sí, dije, Señor, wow. Porque, Señor, yo te estaba pidiendo que, yo lo podría decir, bueno, pues aquí no tuvo fe y no, pero no, me dio todavía mucha información de revelación preciosa y que vamos a compartir. Punto número 1. Porque lo que ve la persona a los hombres, que ve como árboles, pero que los ve que andan, es la representación de una revelación profética del estado espiritual tanto del ciego y de los discípulos. ¿Qué creen? Por eso pasó, porque también usó el Señor para que los discípulos pudieran cacharla. Estar enseñando bajo esa situación también a los otros. Amén. Todo lo que hace el Señor tiene propósitos, Él no falla. Qué tremendo es nuestro Señor, que aprovecha hasta esa situación para enseñar a sus discípulos, para que trabajen con su propia visión. O sea, no solamente estaba trabajando en la visión del ciego, quería trabajar en la visión de los discípulos. Y entonces, mediante este acto, utiliza al ciego para que comprendieran los discípulos que así como el ciego los veía, así lo estaba viendo la demás gente. O sea, dice, ustedes vienen conmigo, así los están viendo a ustedes. Así como ahorita el ciego ya abrió sus ojos, pero ve árboles que nada más están andando, así los ven a ustedes. Que no andaban aún firmes espiritualmente. Aún no andaban con ese Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Porque sus ojos y sus oídos aún no estaban bien abiertos a la palabra de Dios, al mensaje de Dios. Es decir, que su estado espiritual era como un árbol, pero andante. ¿Y cómo dice la palabra que debemos ser? En Jeremías, ahorita no vamos a regresar, pero vamos a Jeremías 17 del 7 y 8. Dice que, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Dios, ¿verdad? Porque será como árbol, ¿qué? Andante, árbol bien plantado. Gloria a Dios. ¿Y ellos cómo andaban? Como árboles andantes. O sea, sí eran, o sea, ya iba, pero no están todavía firmes. Todavía no creían en ese Emmanuel, en ese Dios con nosotros que está aquí encarnado. Y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Entonces, ¿qué enseñanza le estaban diciendo? Miren, así los ven. Así están ahorita ustedes, así como los ve Él. Y deben de estar bien plantados.
Ese tiene, ¿verdad? Por lo tanto, el ciego solamente observaba simbólicamente lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. No ven, no escuchan. Pónganse las pilas, ¿verdad? Afírmense. No saben quién soy yo. Pónganse firmes. Sean como esos árboles bien plantados y confíen. Confíen, ¿verdad? No estaba firme su confianza. Aún no sabían que Él era el Cristo, hasta que ya leímos que más adelante en el versículo 29, Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Ay, aleluya, ya de haber dicho el Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces ve cómo fue la lección. Con los panes, ¿verdad? Y no, los fariseos, ¿verdad? Y pues peleando, ¿verdad? Tienen ojos y no ven. Y ahí estoy, tienen que ver, tienen que ver. Y vean, casualmente un ciego de Betsaida, de la vista también, así están. Punto número 1, ¿verdad? Y que pues de alguna manera les quería, ¿verdad? Recordar de esa manera de las maravillas que ha hecho Dios en sus vidas. Todos los milagros que ha hecho el Señor. Amén. Punto número 2. El ciego efectivamente fue primero tocado en su cabeza, como acabamos de leer, ¿verdad? Por lo tanto, el primer toque del Señor obró para salvación, para arrepentimiento y para que crea, puesto que Él no vino con esa fe. Fueron sus amigos, no creía. ¿Sí queda claro? No venía con ese anhelo de ser sanado, de que le abrieran los ojos, sino más bien por sus amigos. Pero el Señor, ¿verdad?, toca su cabeza para que Él pueda de alguna manera, que simboliza, ¿verdad?, la parte, la salvación. Por eso viene en Efesios 6, que nosotros nos vistamos también con el yelmo de la salvación. Ese yelmo, ¿verdad?, que el casco que va en tu cabeza. Y que es de aquí, ¿verdad? Tú tienes que estar la parte de ante toda duda, ante todo temor, tú tienes que confiar. Todo pensamiento tiene que ser derribado en tu mente y recordar que tú tienes un Salvador, que tú vales la sangre de Cristo, que Él ya te perdonó. Amén. Entonces es cuando el Señor simbolizó eso. Ahorita dice, ahorita te sano. O sea, ¿creen que Jesús no decía, no lo voy a poder sanar? Lo dejaría a medias, y el Señor nada hace a medias. Entonces fíjense todo lo que usó el Señor. Órale, aprendan, así los ven a ustedes, ¿verdad? Escuchen, así los ven, ¿verdad? Como arbolitos andantes, pásense árboles bien plantados. Sí, el número 3. Este acto por primera vez Jesús enseña que también acerca de milagros graduales. Enseña que existen hombres que no será suficiente el primer toque de Jesús. Y eso pasa. Digamos, ay, ¿cómo, verdad? Si con el Señor es suficiente un toque, pues hasta en ese momento, ¿verdad? Que veían los discípulos, sí. Pero el problema no es con Jesús, sino la fe del hombre. ¿Sí queda claro? O sea, el problema no es Jesús. Es el problema de cada uno de nosotros, ¿verdad? Del hombre. Jesús vio que con el primer toque el hombre aún no veía bien, necesitaba ¿qué? Un segundo toque para ser ahora restaurado su vista, ¿verdad? Y algo similar ocurre también con todos los hombres, cuantos, ¿verdad? Ciegos espirituales traigamos a la iglesia para que el Señor los toque. Y después un mensaje los toca, la palabra los toca. ¿Cuántos hemos invitado y los sintieron algo?
Sentí bien padre, ¿verdad? Y la emoción hace que pasen, ¿verdad? Y después sigan una oración, pero no creyeron. ¿Sí? ¿No creyeron? Y van y se salen y pues como que tú dices, wow, ¿verdad? Ya lo tocó el Señor. Primer toque. Y hicieron la salvación. Pero después, ¿qué pasa? Se ciegan nuevamente o no fueron medio, ya estaban abriendo los ojos, pero volvieron otra vez a cerrarse rápido. Ya ha pasado. Eso nos está hablando, ¿verdad? Y eso entendemos hoy. Hace una oración de fe, pero no creyeron. Se van igual que como llegaron. Algunos medios pudieron abrir los ojos, medio pudieron ver borroso espiritualmente las cosas del reino de Dios. Pero aún sigo con mis ídolos. Y hay entre que sí, que no, ¿verdad? Así como los discípulos, entre que sí, veo cómo multiplicaste los peces, los panes, hiciste provisión, ¿verdad? Impresionante, vi cómo con solo 5 peces y 2 panes diste a comer a 5,000, Jesús, wow, gloria a Dios, ¿verdad? La verdad, nunca se me va a olvidar, Oye, nada más hay un pan, ¿y qué vamos a hacer? ¿Por qué no trajiste más pan? Y el Señor, ¿verdad? Entonces, otros reciben de inmediato y sus ojos son abiertos, o sea, hay de todo. Sus ojos son abiertos y luego empiezan a servir al Señor y empiezan con un fuego y, ¿verdad? Y se abrieron. Y con otros como que medio como no el cieguito, medio borroso, ¿verdad? Entonces hay muchas personas así como este ciego que no responden positivamente al primer toque del Señor. Vienen a Jesús, el Señor los toca, ellos sienten el poder, manifiestan inclusive alegría, gozo, pero luego se les pasa y vuelven al mundo porque fueron, ¿verdad? De alguna manera, pues sí, tocados, pero todavía no fueron restaurados completamente en su vida. Nadie llega a comprender toda la verdad de golpe. Es cierto que hay personas que se convierten después de escuchar la primera predicación, pero normalmente después en algunos hay un proceso que les lleva tiempo, es gradual, ¿verdad? Mientras el Espíritu Santo va haciendo ¿qué? Esa labor de convencimiento. Amén. Vamos a leer el versículo 25. Entonces, ¿fue porque falló el Señor? No, ¿verdad? Entonces dices, lo tocó el Señor y no vio, vio borroso. El versículo 25 dice, luego le puso otra vez las manos, pero ahora ¿sobre dónde? Sobre los ojos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sobre los ojos. Y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ahora sí, ¿verdad? El primer toque le salvó, el segundo toque le abrió los ojos para que viera claro. Fue la sanidad completa. Amén. El primer toque fue en la cabeza, el segundo toque fue en los ojos. Esto nos enseña, amados, que la sanidad física y el crecimiento espiritual muchas veces no son instantáneos. Este hombre necesitó un segundo toque en su vida y sabe, y esto pues me lleva a pensar que hay personas que necesitan 3 toques, 4 toques, 5, no sé, ¿verdad? 100 toques, pero ya no es del Señor. ¿Sí queda claro, sí o no? Más que otras a recibir, ¿verdad? Y tener esa visión como árboles bien plantados y no andantes.
que vayan con esa visión clara en el camino de Jesucristo. Amén. No se trata de Jesús, ¿verdad? Se trata de nosotros. Pero ¿quiénes necesitan ese segundo toque? ¿Tercer toque? ¿Cuarto? No sé. Cuando las personas solo vienen a Jesús solo por el milagro, para que me bendiga, solo que me prospere, pero no se comprometen en un crecimiento espiritual ni servirle a Él, necesitan otro toque del Señor. Aquellas que teniendo ojos no ven ni oídos escuchan, porque pueden estar viniendo cada domingo, y ahí están, pero sus vidas siguen igual, y cuando hay escasez, como este caso fue la representación de los discípulos en la barca, que no llevaban qué comer más que un pan, y empiezan a discutir en la familia, en lugar de poner sus ojos y creer, mira, pues si Dios, el Señor multiplica. Dice el Señor que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y yo le creo. Y tú estás, ¿verdad?, como cabeza en tu familia y enseñando a tus hijos y vas a ver la mano de Dios, pero después hay discusión, pero es que no trabajas, ni haces esto, y hay discusiones, etcétera, o afanes, necesitan un toque. En enfermedad, en cualquier cosa, en índole, ¿verdad? Aquellos que están enfriándose, se están alejando cada vez más, necesitan otro toque del Señor. Se olvidan rápidamente de lo que Dios ha hecho en ti. Si tú eres uno de los que, ay, Dios, si el Señor me ha sacado de de cáncer, de esto, pues es momento que te acuerdes, porque si no necesitas otro toque del Señor, porque se están poniendo cataratas, se te está nublando esa visión. Y no quiere el Señor que tú veas borroso. Necesitas otro toque del Señor. Entonces, los que se olvidan de lo que Dios ha hecho en ti, ¿verdad? Y te producen cataratas espirituales con riesgo a caer en ceguera espiritual, les urge ese toque. Aquellas personas que buscan su sanidad o que les cumpla sus peticiones, pero nunca sirven al Señor, están más bien renegando, alejándose, necesitan ese toque. Cuando te dejas tocar nuevamente, amados, por el Maestro, podrás ver claramente. Amén. Podrás ver con esos ojos de fe claramente en medio de la prueba. Ten cuidado si solamente has recibido el primer toque del Maestro, pues el enemigo buscará, ¿verdad?, maneras de quitarte esa fe, de olvidarte de esa primera experiencia. Así como a los discípulos se les olvidó rápido grandes multiplicaciones, primero la de 5,000, y después pasaron por otra donde el Señor multiplica para 4,000, y se les olvida, y por eso les dice, ¿no recuerdan? ¿No recuerdas lo que yo he hecho en tu vida? ¿De dónde te saqué? Y eso es sí, el día del Señor hoy nos quiere recordar. Que volvamos a abrir esos ojos. Que si se te estaban poniendo a hacer cataratas, ¿verdad?, te metas con el Señor para que te toque y te dé una visión clara. Amén. Muchos, es impresionante, inclusive pastores, de alguna manera están pasando por cuestiones inclusive hasta de estrés y nerviosismo por esto, ¿no?, de la pandemia, porque de qué vamos a vivir si las iglesias no están abriendo, o sea, varios. Y entonces es donde tenemos todos, o sea, no estamos exentos, ¿verdad?, de todos desviarnos y que se nos empiece como que a hacer chinguiñitas, ¿no?, espirituales ahí, y ya no puedas abrir ni los ojos y tienes que estarte. Entonces, amados, nos enseña una gran verdad. El Señor no deja nunca las cosas o la obra
a medias. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, amados, de igual manera la visión de los discípulos también progresó hasta el discernimiento pleno de quién era Jesús, y por eso ya lo leímos en el 27 y 29 más adelante, que por fin les dice, a ver, voy a ver si estos ya se pueden graduar después de tanto, ¿verdad? O sea, el Señor les dio clases intensivas con el ciego, con los fariseos, en la barca. A ver, voy a ver cómo van estos. ¿Ustedes quién dicen que soy? ¿Qué dice la gente que soy? Pues que Elías. ¿Y ustedes? Tú eres el Cristo. Amén. Yo soy el Dios que lo puede todo, que puede darte la salud, puede proveer, puede multiplicar. Yo soy, ¿verdad? Entonces, se logró el objetivo, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Más adelante que los discípulos pudieran abrir ya sus ojos espirituales y oídos espirituales con que Él tanto estaba queriendo que aprendiera. Entonces, esta es la lección que nos da Marcos 8. Amén. Y ya por último, ¿verdad? Dice el 26, y los envió a casa diciendo, no entres a la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces, amados, el primer toque del Señor, ¿verdad? Después que nos tuvimos todos un primer toque del Señor, que es de su salvación. Amén. Pero el segundo, ¿verdad? Toque, ¿verdad? O hemos tenido después varios toques que nos ha tocado de su presencia para que conozcamos la verdad, para sanidades, para ser libres. Pero sobre todo el toque que quiere el Señor el día de hoy tener contigo es que tus ojos sean abiertos, que tus oídos espirituales sean sensibles y abiertos a su palabra, a su amor. Al decirte, a ver, en medio de esta pandemia, ¿tú quién dices que soy? Y que tú le confieses, ¿verdad? Que Él es el Cristo, el que dio la vida por ti y por mí, aquel que aboga por nosotros delante del Padre, aquel que nos redimió, aquel que viene por nosotros antes de que esto explote, antes de que venga todo lo que ha de venir. Entonces, amados, yo sé que a lo mejor todos estamos pasando por tiempos difíciles. Tal vez hay un solo pan en tu casa, como los discípulos lo tenían en su barca. Pero el Señor quiere que pongas y abras esos ojos en este momento de crisis, para que tú creas, que tú veas con esos ojos de fe y no con los ojos carnales, porque si no vas a ver borroso, sino que veas claramente que el Señor que multiplica panes a 4,000 y a 5,000 es aquel, ¿verdad?, que puede también a ti darte la provisión, darte la sanidad. Y aquí vemos personas en la iglesia que aún no son creyentes. Imagínense, hay de eso. Cristianos que no son creyentes. Qué incoherencia. Ellos eran los discípulos que no sabían quién es el Cristo. Y el Señor lo sabía. Pero Él nunca tiró la toalla, ¿verdad? Enseñar y enseñar
y palabra, y vean, y vean. Y todos debemos de ser esa luz. No tirar la toalla, ¿verdad? Con las personas de que no quiere recibir a Cristo, ya no lo voy a hablar. Es que él recibió a Cristo y ya se fue al mundo, pues hay que seguir. Si todavía no has tenido o sentido ese segundo toque del Señor, búscalo. No te esperes a que te lleven los amigos como lo hicieron aquí en el cielo. A que alguien llegue y mira y ve. Si tú estás escuchando esta prédica y si tú la compartes y alguien está, el Señor quiere que abras tus ojos. Búscalo y tendrás ese segundo toque del Maestro. Y será restaurada tu vida, tu vista. Podrás ver todo desde otro ángulo y panorama, así como del reino de los cielos, que debemos de ver, ¿verdad? Con esa vista de una águila que va por encima de la tormenta, que tiene una gran visión de todo el panorama. Y así como las águilas, descansar en las peñas, que es nuestro Señor Jesucristo, esa roca inconmovible. Si quieres tener esa unción, busca el segundo toque del Señor. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el encargado que proveer ahora esos toques de su presencia, de la unción del Espíritu. Tal vez si tú estás padeciendo ahorita un poquito de algunas chinguiñitas espirituales o cataritas te estaban empezando a salir, sé radical y búscalo con ayuno, con oración, rompe y se abren en el nombre de Jesús, porque es una forma de entrar, ¿verdad?, fuertemente a la presencia de Dios. Que en el nombre de Jesús toda nuestra vista, sobre todo espiritual, siempre se mantenga abierta, y nuestros oídos sensibles, no solamente que seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Pues vamos a orar, amados. Vamos a ponernos de pie. En esta tarde te voy a pedir, levanta tus manos al Señor. Señor, Padre precioso, hoy, Señor, estamos delante de ti, mi Dios. Y te pedimos, Dios, que tú puedas estar poniendo tus manos, Señor, en cada uno de nosotros. Que el toque de tu presencia, mi Señor, que el toque de tu presencia, mi Señor, el toque de tus manos, Dios, esté en cada uno de nosotros. En cada uno también de los que estén en casa, mi Señor, por favor, tócalos. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos con tu presencia, mi Señor. Abre esos ojos. En el nombre de Jesús, esos ojos se abren en el nombre de Jesús. Para que lo busques, para que le veas, para que sepas quién es el Señor. Que en medio de esta situación tú puedas ver con esos ojos del reino de los cielos, y no con ojos del mundo, con ojos carnales. Que tú puedas tener esos oídos abiertos como los quiere el Señor. Que recuerdes lo que ha hecho el Señor, lo que dice su palabra, sus promesas, y que no estemos nosotros como los del mundo, atemorizados.
decepcionados, desanimados, ocultándolos. Que tú seas luz en medio de estas tinieblas. Aquí es donde nos necesita el Señor. Que tú puedas ser ese embajador. Que tú puedas ver claramente. Puedas ser ese árbol plantado y no un árbol andante que va de aquí a allá, corriendo, huyendo. Que seas ese árbol bien plantado junto a las aguas. Porque tu confianza está en Jehová. Porque tu confianza está en el Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, se quite toda ceguera espiritual y también física, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que necesiten de vista, Padre, tócalos, mi Señor. Tócalos, Padre. Tócalos, mi Dios poderoso. Aquel enfermo, Señor, necesitan un toque, mi Dios. Necesitan un toque del Maestro, mi Señor. Cuantos toques quieras hacer en cada uno de nosotros, mi Señor, para que sea conforme, Señor, a lo que quieres en cada uno de nosotros. Tócanos. Tócanos, Espíritu Santo. Que el toque del Maestro esté contigo. Aleluya, mi Señor. Siente su toque. Siente el toque de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Siéntelo. Abrázalo, mi Señor. Aleluya. 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 Amén, Señor. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, oh Señor, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, permítenos, Señor, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de Maestro para ser liberado. Y hoy eres libre en el nombre de Jesús. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Nombre es Jesús, dile, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador.